Salmo número 32. Vamos a leer este precioso salmo y ahí vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Salmo número 32. Póngase en pie y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Si lo tiene, confirme con un amén. Vamos a leer antifonalmente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos encontraremos juntos en el versículo 11 del Salmo número 32. Dice la bendita palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad, sea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén, hermano. Cantad con júbilo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a cantar el himno número 47. Grande y maravillosa son tus obras. Bien fuerte todos cantando, hermano, al Señor. Himno número 47. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén al Señor. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Y los dejo nuevamente con nuestro pastor Helber Calderón para la enseñanza de esta mañana en la escuela dominical. Amén, hermano. ¿Preparados? Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos. Qué alegría estar en la casa de Dios. Amén. Estamos estudiando en la escuela dominical para los adultos acerca de la doctrina del pecado, lo que se conoce como amartiología, que se deriva de la palabra griega amartia, que significa errar al blanco. Eso significa el pecado. De modo que amartiología es entonces la doctrina acerca del pecado. Y eso estamos estudiando. Hoy vamos a considerar, en la clase pasada estuvimos estudiando acerca de los efectos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar, es algo que se parece, pero sí difiere en cuanto al enfoque, y es acerca del, vamos a estar estudiando hoy acerca de el castigo del pecado, el castigo del pecado. Vamos a abrir nuestras Biblias
en el Salmo número 32, el que estábamos leyendo, y vamos a aprendernos o a tratar de memorizar el versículo 9. No olviden que en los salones, si usted no ha terminado la lección de crecimiento, en cada uno de los salones se encuentra el capitán de cada ruta y está enseñando las lecciones de crecimiento. Cuando no se le da importancia al pecado, hermanos, la obra salvadora, la redención, se empobrece automáticamente en la mente y en el corazón del pecado. Porque cuando no se le ve la importancia, el enfoque, la maldad, la destrucción que hay en el pecado, entonces la necesidad de una salvación decae. Por eso es que la doctrina del pecado es supremamente importante. Cuando hablamos del pecado, cuando se enfoca a la luz de lo que la Biblia habla, de lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, los efectos del pecado, el alcance del pecado, el castigo del pecado, entonces la obra de Cristo se ve necesaria, se ve hermosa la obra de Cristo en la cruz. En los que somos salvos vamos a amar a Dios, a respetar a Dios ante el sacrificio de Cristo. Nuevamente, Salmo 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32, 9. El enfoque sobre la doctrina del pecado tiene el propósito de descubrir todo lo que se nos ha revelado en la Biblia respecto a la pecaminosidad. Y luego reconocer que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ha provisto algo suficiente, una redención suficiente para resolver todos los problemas impuestos por el pecado. Oh, que Dios nos ayude a entender la importancia de lo que es el pecado y nos llegaremos a enamorar de Cristo de tal manera que veamos el pecado como Dios lo mira. ¿Cómo Dios mira el pecado? Con asco, con odio, con aborrecimiento. Y se lo aseguro, hermanos, que si usted toma esta doctrina con seriedad, su vida va a ser totalmente diferente. Vamos a orar, ¿le parece? Dígale al Señor: mi Dios, enséñame tu palabra. Quiero ser más como Cristo. Señor, yo necesito de tu presencia, de la enseñanza, de tu reprensión, de tu instrucción, de la edificación. Alimenta mi alma, Señor, por favor. Te necesito más que nunca. Señor, oramos para que la presencia, la influencia del poder de tu Espíritu Santo se manifieste de una manera impresionante para la edificación de tu iglesia. Alimenta el rebaño y sobre todo, si alguien no ha sido salvo, que hoy sea el día de su salvación. Suplicamos, mi Dios, que uses, llenes con tu Espíritu, prepares, capacites a cada maestro de la Biblia en esta mañana para que los niños también sean edificados, para que los niños también sean bendecidos. Señor, para que los niños también sean salvados, por favor te lo pedimos. Escucha nuestras oraciones, fortalece a tu pueblo, la iglesia, y dame la habilidad, Señor, por el poder de tu Espíritu, por el llamamiento, el don, para poder transmitir las verdades de la Biblia con amor, con poder, con gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Cuando vemos el pecado y los problemas que el pecado se ha impuesto, tenemos que entender que toda la tragedia, el sufrimiento que viene a este mundo son el resultado del pecado. Y que el pecado, hermanos, por su naturaleza, se va degenerando más o va degenerando más al ser humano. El hombre va de mal en peor, siempre
la naturaleza del pecado va produciendo en el ser humano un degenero mayor cada día, hermanos, cada día. Por eso es que si usted lee la Biblia, por ejemplo el Salmo 90 y se refiere a los años de vida del ser humano, cada vez que pasa el tiempo, los años de existencia del ser humano van disminuyendo. Y es por causa, recuerde que lo estudiamos en la clase anterior, que el pecado produce que la vida sea acortada. ¿Recuerda? El pecado, mire, una persona o un joven que ha sido salvado y que se ha santificado, la Biblia le promete en Proverbios capítulo 3 largura de días. ¿Recuerda? Pero el pecado, hermanos, tanto en el creyente como en el no creyente va acortando sus días. Esos son los efectos del pecado. A veces hay personas que dicen, no, pues yo peco y a mí nadie me dice. Bueno, usted está acabando con su propia vida. Usted está destruyendo. Por ejemplo, la fornicación, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice que es un pecado el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Es claro, el pecado de la inmoralidad daña, destruye su cuerpo con diferentes enfermedades y usted es el que se está destruyendo. Entonces, el pecado es totalmente destructivo. Y con respecto al carácter del pecado, el pecado es horrible por cuanto ha causado una tragedia infinita tanto en el cielo, la rebelión del querubín, los ángeles, y en la tierra. Todo ha sido afectado por el pecado, hasta la misma naturaleza ha sido de una manera maldecida por causa del pecado del ser humano. Los animales, recuerde que por ejemplo en el milenio se va a restaurar todo esto y el león, ellos comían hierba y por causa del pecado ellos son así agresivos. No pecado de los animales, sino el pecado de los hombres o del hombre afectó terriblemente también la creación. Pero más aún, el pecado fue el que causó el más grande sacrificio divino. La obra, la muerte de Cristo fue causada por el pecado. Hermanos, Dios es misericordioso y Él vio, hermanos, la necesidad de pagar un rescate que no podía hacerse menos que a través de la sangre del Hijo de Dios. El pecado es malo, hermanos. Simplemente por el hecho de que el pecado es totalmente diferente a Dios y punto. Eso tenemos que concluir y tenemos que tratar, tenemos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Hoy vamos a atender este tema que hemos titulado o que se ha titulado el castigo del pecado. Sí, mis hermanos, aquí en el Salmo 32 David está expresando una experiencia personal acerca del pecado. Ahora, cuando hablamos del pecado, el tema general del castigo del pecado, hermanos, con todas sus aplicaciones, implicaciones, el castigo del pecado generalmente se divide en dos temas. Escucha aquí, estamos en una escuela dominical, tiene su cuaderno, estudie, apunte, estamos en una escuela dominical. Hablando del castigo del pecado, generalmente se divide en dos temas: la disciplina por causa del pecado y la retribución a causa del pecado. Entonces, cuando hablamos del castigo del pecado, son dos ideas en la mente. ¿Cuál? La disciplina y la retribución. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el primero, o sea, la disciplina, se relaciona con la manera como Dios enfrenta a los cristianos rebeldes. Esa es la disciplina. Cuando hablamos del castigo del pecado, hablamos de la disciplina, y cuando hablamos de la disciplina bíblica, es la manera en que el Señor Dios trata o se enfrenta a los cristianos. Sí, son salvos, hermanos, los que han nacido de nuevo, pero a los que son rebeldes. Eso es la disciplina. En segunda instancia, estaremos hablando acerca de la retribución.
Y cuando hablamos de la retribución, se relaciona con el juicio final de Dios para los perdidos, para los perdidos. Entonces es el trato de Dios con los cristianos, como enfrenta a Dios, el cristiano rebelde que no quiere alejarse de su pecado, pero también la retribución entonces tiene que ver con el trato de Dios a través de un juicio, condena acerca de los pecadores no salvos, de los perdidos. ¿Está claro ahí, hermanos? Por eso es que aquí dice el texto que estamos memorizando. A ver, todos. Salmo 32, 9. Mire cómo Dios, el Espíritu Santo, está hablando aquí y dice: no seáis como el caballo, dice, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Esto habla del castigo. A un caballo y a un mulo se le debe castigar para que obedezca, con un cabestro y con un freno. Ahí están las dos ideas. ¿Lo ve? El trato de Dios con el pecado, con el cristiano rebelde, ¿cómo se llama? La disciplina. ¿Cómo se llama? La disciplina. ¿Cómo se llama el trato de Dios con el cristiano rebelde? La disciplina. ¿Y cómo se llama el trato de Dios con el pecador, con el perdido? Retribución. Retribución. Y eso lo vamos a ver en dos aspectos también. Y dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, en primera instancia, hablemos acerca de la disciplina para el cristiano. La doctrina de la disciplina está relacionada con el sufrimiento del cristiano. Sí, el sufrimiento del cristiano es parte de la disciplina. Digo parte porque no todo sufrimiento es parte de la disciplina o de la formación que Dios hace para que el cristiano ande como es digno. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios de alguna manera, Él quiere que el cristiano sea hecho conforme a la imagen de Cristo. ¿Lo ve claro? Entonces todo lo que Dios permite en la vida de un hijo de Dios es para producir esa transformación, metamorfos, ese cambio de forma, esa, como dice Romanos 12:2, esa renovación, anakainosis, esa producir una transformación poco a poco hasta que seamos maduros, hasta que seamos perfectos. ¿Sabe, hermanos? Cuando uno entiende esto como pastor y cuando estoy estudiando esto, a mí Dios me da una tranquilidad, hermanos, de que si uno pastorea, enseña, predica, exhorta con la Biblia, solamente es cuestión de tiempo. Hermano, la Biblia dice en Hebreos que todos me conocerán, del más pequeño hasta el más grande. Ahí uno descansa, usted enseña, el cristiano decide obedecer o no obedecer a Dios. Si obedece, por supuesto, Dios va a bendecir a ese cristiano. Si no obedece, pues Dios mismo, Él prometió, todos me conocerán. Y van a ser tratados por Dios. De ahí, hermanos predicadores, si hay alguno aquí, descansa uno en las promesas que dice: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta. Y aquí va la verdad, con toda paciencia y doctrina. Hay que enseñar y esperar que Dios obre en los creyentes. Qué bendición es esperar en esa promesa. Por eso cuando Dios emplea el sufrimiento, Él lo emplea para corregir a sus hijos. Entonces es cuando el sufrimiento se convierte en disciplina. Otra vez,
cuando el sufrimiento Dios lo emplea para corregir a sus hijos, ahí es cuando el sufrimiento se convierte en disciplina. Por eso dice, mire, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados, jupotazo, bajo autoridad. Estar ahí sujetados y con freno, porque si no es así, hermanos, no vendría a la iglesia, ¿cierto? Si no es así, no leería su Biblia. Si no, mi hermano, todos aquí, no hay uno que sea hijo de Dios, obviamente, que haya nacido de nuevo. Y ahorita tratamos con los que no han nacido de nuevo. Con el hijo de Dios, dígame si no. Si no es así, uno no busca a Dios, ¿sí o no? Estoy hablando como cristiano, ¿no? Porque no hay quien busque a Dios. Cuando uno es salvo, ahí sí, Dios le da la capacidad de buscar a Dios. Dice, acercaos a mí, dice Santiago, y yo me acercaré a vosotros. Sí, entonces el sufrimiento, cuando se usa o cuando Dios lo usa para corregir a un cristiano, se convierte en disciplina bíblica. Entonces, ahí es cuando nos acercamos a Dios. Es cuando todo está bien, nuestro ser, sobre todo cuando es inmaduro, cuando es recién convertido, cuando es un bebé, ¿sí? Cuando es carnal, ese creyente tiende fácilmente a olvidarse de Dios. Por eso ya no lee la Biblia, por eso esta mañana no la leyó, porque todo está bien. Por eso, yo no voy a la iglesia entre semana. Y usted sabe que son mandamientos del Señor. Ya no ora, ya no da sus ofrendas, ya no le sirve a Dios, ya no está comprometido con la santidad, con la pureza. El mundo lo empezó a traer y entonces Dios envía como el caballo y el mulo, el cabestro y el freno. Y usted dice, usted sabe, hermano, Dios me está disciplinando. Ay, Señor, yo no volví a leer la Biblia. Ay, se me dañó todo, se me rompieron los zapatos, se me quemaron los bombillos. No. Y ahí Dios le dice, se estrelló el carro, todo, se dañó la licuadora, se le rompieron las uñas, se le cayó el pelo. Eso es un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo experiencias mías, hermano. Y uno dice, dejé de dar a misiones, ¿sí o no? A mí me ha pasado. Estoy hablando con los hijos de Dios. Te haré entender, dice aquí Dios, versículo 8. Te haré entender. ¿De qué manera Dios nos hace entender? A través del sufrimiento que se convierte en disciplina. Estamos en el Salmo 32, versículo 8. Entonces Dios emplea el sufrimiento y se convierte en disciplina. Refiriéndose a esta verdad en general, tal como se atiende aquí, David dice, Salmo 32, 8, te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo lo hace Dios? A través del sufrimiento. Porque a las buenas muchas veces no queremos. Leemos la Biblia, la doctrina está clara, la enseñanza es del púlpito, el pastor, todo está claro, pero usted, no. ¿Ah, no? Tome. Una enfermedad, se quedó sin trabajo, su hijo, etcétera. Y uno dice, ay, volveré, voy a ir a la iglesia. Y hermano, mire, escuche esto. Cada vez que se sienta así, sepa que aquí hay una iglesia que les ama. Y que esas puertas siempre están abiertas. Venga a Dios, hermano. Venga a Dios. Busque a Dios. Él siempre va a estar dispuesto. El que viene a mí, no le echo fuera. El freno rudo se le aplica a los rebeldes. No sé si usted ha montado caballo, mulo, o no sé si ha tenido la oportunidad de montar un burro. Y sobre todo si es bien mordelón. Yo cuando era pequeño monté un burro, Jacinto, qué bendito, así le mordía a uno los pies. Y dale. Esa es la ilustración que el Señor hace aquí. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, nos acercan a ti. Claro, el freno
Se usa para el rebelde, pues de otro modo él no pudiera tener sus ojos fijos adelante, en su camino. En el mismo salmo, David relata su propia experiencia como resultado de no arreglar las cosas con Dios. Versículo 3, Salmo 32:3, dice: mientras callé, esa es la evidencia de falta de arrepentimiento. Mientras estuvo rebelde, mientras no tomó la decisión de cambiar, mientras callé, ¿qué pasó? Ahí está el sufrimiento. Un problema en los huesos, osteoporosis, no se sabe qué era, pero se envejecieron mis huesos. Y mire cómo lo relata, en gemir todo el día, parece que le dolía. Y mire el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué vino eso? Dios agravó su mano sobre David, porque él no quería arreglar las cosas con Dios. Sí, hermanos, hay castigo por el pecado. Y con respecto al cristiano es una disciplina. Y dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Inmediatamente después de eso, después del sufrimiento, después de la disciplina, él arregló las cosas con Dios y fue restaurado. Versículo 5. Mi pecado, ahí no dice mi error, no. Mi pecado, ahí no dice mi debilidad. Le llamó mi pecado. ¿Cuál es su pecado, hermano, que lo está haciendo sufrir? ¿Cuál es su rebeldía? ¿Cuál es su inmoralidad? ¿Cuál es su descuido en su ámbito espiritual, familiar, personal? Arregle eso con Dios hoy, porque si usted es hijo de Dios, una evidencia de que usted es hijo de Dios es que Dios lo disciplina. Dice: mi pecado, ¿qué dice? Versículo 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermano, eso es una insensatez. No, pero eso no es tan malo. No sea insensato. Si la Biblia lo dice que es pecado, es pecado. Algunos dicen cuando llega a una iglesia bíblica, ¿qué dice la Biblia? La Escritura lo encerró todo. Todo es pecado. Una iglesia bíblica, hermano, usamos la Biblia. Por donde usted quiera abrir la Biblia, va a ver ese tema del pecado, del castigo, del sufrimiento. Todo lo que sucede en esta vida, hay personas que atribuyen el sufrimiento a la mala suerte y por eso los brujos tienen éxito. A otros atribuyen su sufrimiento a la falta de fe, por eso los carismáticos tienen éxito. Otros atribuyen el sufrimiento a un demonio, por eso los pentecostales tienen éxito. Pero hermano, la verdad es que todo el sufrimiento es por causa del pecado. Por eso los bautistas fundamentales muchas veces no somos muy queridos, porque el problema es el pecado. Dice aquí: mi pecado te declaré. Miren lo que dice el versículo 4: y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y miren la promesa, qué lindo es Dios, por la obra de Cristo, por supuesto. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es Dios, hermano. Hay cierta forma, hermanos, de corrección que donde usted puede evadir la disciplina, el sufrimiento. Sí, hermanos. ¿Sabe cómo? Tenga cuentas cortas con el Señor. Cuando Dios le hable, hermano, pase al altar, confiese su pecado, declare su iniquidad, exponga su maldad y pídale al Señor que le ayude a crecer espiritualmente. Es la forma de que usted evitar el sufrimiento, es la forma de usted evitar la disciplina, cristianos. La vida cristiana es fácil, pero no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y perdón por el caballo y el mulo, porque hubo una burra que era más inteligente que el profeta. ¿De acuerdo? Pero hermanos, a veces los burros son más inteligentes que nosotros. Hermano o hermana, todo problema que usted tiene, dígame si no, es problema de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, la forma de evitar ese sufrimiento como cristiano, esa disciplina, es confesar el pecado. Y ahí, en cierta forma, esa
ese castigo se puede evitarse mediante la confesión. Sobre esto está escrito en 1 Corintios 11. Vaya a la Biblia allí. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 31. Dice la Biblia, cuando se toma la cena del Señor, hermano, un cristiano que no toma la cena del Señor está en problemas con Dios, porque Dios mandó, es una ordenanza. Y la cena del Señor es un juicio donde usted y yo examinamos nuestras vidas. Cuando su conciencia es juzgada por un comportamiento que no va conforme a la palabra de Dios y lo carga de tal manera que usted no quiere tomar la cena del Señor, usted tiene que arreglar eso pronto, porque de lo contrario, si usted es salvo, Dios va a empezar a producir disciplina en su vida. Por eso, cada vez que usted venga a la iglesia, no pierda el tiempo. Examínese siempre. Aproveche que Dios está hablando a través de su palabra y examínese. Es como cuando, por ejemplo, si usted va a un médico particular y la sola consulta le cuesta una cantidad de dinero y usted tiene que pagarla anticipado, y cuando va o llega tarde o no va, o cuando llega a la consulta se queda dormido, perdió su platica, ¿no? Ahora, acá dice en 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Claro, es un término clínico también, un examen. Cuando venga aquí a la iglesia, aproveche el tiempo para estar atento y examínese. Examínese para que como cristiano, hay pecados de ignorancia también. Por eso el Salmo 19, salmista dice, Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos. Claro, hay sufrimientos que vienen a su vida, disciplina que viene a su vida y usted no se ha dado cuenta. Por eso el púlpito, por eso el pastor, por eso la necesidad de ser pastoreados, enseñados, instruidos, por eso la necesidad de una iglesia. Cuando a usted le duele la muela, el diente, ¿a dónde va? Espero que no vaya al mecánico, ¿no? Cada necesidad es atendida por un experto. Pero cuando tiene problemas de pecado, de inmoralidad, de familia, de espiritualidad, usted tiene que acudir a un pastor. Por eso una iglesia. Por eso se hace necesidad de que usted sea pastoreado, que cada uno de nosotros seamos pastoreados. Cuando el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, Él vio una necesidad. ¿Cómo estaban? Desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Ahí no digo desamparadas como enfermos que no tienen médico. No. Ahí no vio desamparadas como ovejas que no tienen, o dijo, están pobres como ovejas que no tienen un administrador o un proveedor. No tienen pastor. Por eso eres el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Necesitamos una iglesia que nos enseñe, que nos instruya, que nos corrija, que nos ame, que nos cuide. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí está la disciplina. Mas siendo juzgados o disciplinados, somos castigados por el Señor. Todo lo que usted está sufriendo hoy en día, cristiano, es un castigo. Estamos hablando del castigo del pecado. Sí, hermanos. Problemas de salud, problemas económicos, en cada área de su vida donde está el sufrimiento, examine la raíz, y es generalmente o principalmente un pecado no arreglado con Dios. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, qué bueno que dice, examínese usted mismo.
a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la instrucción. Examínese y arregle las cosas con Dios. La vida cristiana es más fácil cuando usted es humilde a la palabra de Dios. La vida cristiana es fácil cuando usted es sincero con Dios, transparente con Dios. Señor, estoy batallando con esto, con mis ojos, con mis oídos, con mi mente, con mi corazón. Estoy batallando con el dar, estoy batallando con la inmoralidad. Señor, ayúdame. Por supuesto, Dios le va a ayudar. Pero si usted se niega, no, esto no es tan malo, y empieza a pelear. Y mire, generalmente usted no se pone a pelear con Dios, usted pelea con el predicador. Pero es que el predicador está predicando la Biblia, hermanos. En otras palabras, usted está en problemas es con Dios. Yo sé que hay muchos que predican bobadas, yo sé. Pero si estamos estudiando el texto, lo estamos examinando todos, usted debe poner atención si lo que estamos estudiando es bíblico o no. Y si es bíblico, no pelee con Dios, hermano. Arregle las cosas con Dios, porque al final de todo usted es el que va a sufrir. Amén, hermano. A uno como pastor le da dolor, le da, claro, hermanos, ver a otro cristiano sufrir. Y uno dice, pero Señor, no ha querido arrepentirse. Personas que quieren pensar que son más inteligentes con Dios y que se van a salir con la suya, pecando, estando en contra de Dios. Ellos piensan que la solución es irse de la iglesia. No, usted se va a llevar su pecado para donde quiera que esté. La solución nunca es cambiar una iglesia, el problema va a estar ahí en su corazón, que es un pecado. Dice aquí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Y aquí están las dos verdades, ¿se acuerda? Disciplina y retribución. La disciplina es la forma en que Dios trata con el cristiano rebelde, y la retribución es la forma en que Dios trata al inconverso. Y acá dice, para que no seamos condenados. Ahí está parte de la retribución, la condenación en el infierno para alguien que no es salvo. Él dice, mire, usted no es condenado, Romanos 8:1, no hay condenación para el que está en Cristo, pero eso no quiere decir que aunque usted no es condenado, aunque usted no va a ir al infierno, aunque usted no va a pagar el fuego eterno, mientras que usted esté vivo aquí, yo lo voy a castigar, yo lo voy a azotar, yo lo voy a tratar, lo voy a hacer sufrir. Porque no es posible que usted esté aquí, le di mi sangre, mi hijo, el Espíritu Santo, su palabra, una iglesia, un pastor, la oración, el perdón de pecados. ¿Qué más quiere? ¿Por qué no vive una vida agradable a Dios? Entonces, como no quiere vivir una vida agradable a Dios, y yo le di todo para que usted pudiera vivir correctamente, santamente, puramente, entonces lo voy a castigar, porque ese es Dios de amor. Pastor, pero yo allá afuera, cuando no era cristiano, hay retribución, pero ¿sabe? Recuerde que la Biblia enseña que todos somos hijos de Satanás antes de ser salvos. Y Satanás no ama, a él no le importa. Él es alcahuete, a él no le importa nada. Por eso algunas personas hasta se van de la iglesia que no son salvas y les va hablando temporalmente, humanamente, eternamente, hasta le van mejor. ¿Por qué? Porque el diablo no les ama. La evidencia de que alguien es un hijo de Dios es que Dios produce disciplina. La confesión es el juicio que uno se hace contra sí mismo. Dígame si no, usted viene a una iglesia bíblica y desde que entra es juzgado, ¿sí o no? Qué bueno, hermano, para que cambie. Amén. Usted va a un hospital, usted va de urgencias, porque se cayó y se rompió el hueso y el hueso se le salió así por la piel y está chorreando sangre. Y le está doliendo. ¡Ah! ¡Lléveme! Y va un médico. ¿Qué tiene? Mire, el hueso se salió. Ah, eso no es problema. Confiesa que todo está bien. Venga, le pongo un pañuelito ahí. Listo. Son 100,000. Váyase para casa. Ya está bien, no se preocupe, va a estar bien. Todo va a estar bien. Decrételo. Confiésalo. 100,000. Y usted se va para la casa. Él me dijo que estaba bien, pero la realidad es otra. ¿Buen médico o mal médico? Si llega ahí y le dice, wow, tremendo, vamos al quirófano. Inmediatamente le pone anestesia, le raja ahí, le agarra el hueso,
No, esto está tremendo. Unos tordillos, que eso casi no duele, ¿sí o no? ¡Ah! Cruel, malvado. En esa iglesia no tienen amor. Mire cómo me tratan. Y luego usted sale con la patica enyesada. Por lo menos ya no le duele. Y está ahí cojeando, pero cuestión de semanas y ya se está echando un partidito. Lo trataron duro en ese momento, ¿sí o no? Pero le ayudaron de verdad. Pero le quitaron ese problema. Claro, tuvo que pasar sufrimiento por desobediente. ¿Por qué se subió allá? No se suba, que se va a caer. No me va a caer. ¡Pum! Así es el cristiano. No, pastor, eso no es necesario. Eso es un extremismo. Toda hora en la iglesia y leer la Biblia. Pues es lo que dice la palabra de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Escudriñar las escrituras, orar sin cesar. Son cosas básicas. Pero cuando usted, hermanos, viene y se expone a la palabra de Dios, usted confiesa, es usted la palabra monologueo, estar de acuerdo con Dios, es la idea general. Si Dios dice que eso es pecado, yo también digo que eso es pecado. Yo digo que Dios dice que eso es fornicación y es pecado. Señor, eso es pecado, perdóname, ayúdame a cambiar. Señor, yo sé, fumar cigarrillo es pecado. Sí, Señor, es pecado, vicios en contra de la naturaleza. Señor, yo también digo que eso se llama confesar. Señor, ¿me ayudas a cambiar? Reconozco que estoy mal, porque cuando usted tenga cáncer en la tráquea, en los pulmones, no le diga que fue Dios, fue usted por su rebeldía. Entonces, cuando usted, hermanos, confiesa, sirve para obviar la disciplina dolorosa que muchas veces Dios tiene que imponerle a los rebeldes cristianos para que no sean condenados con el mundo. O es una evidencia de que ellos no son condenados por el mundo. Nadie será afligido de ese modo sin que al mismo tiempo esté consciente de que está resistiendo a Dios. O sea que el sufrimiento, la disciplina es la forma de quebrar ese corazón. Y él dice, pero es que me niego a reconocer que esto está mal. Y Dios, tome que está mal. Tome que está mal. Y hasta que él se rinde a Dios y dice, está mal. Y Dios nos vence a través de la disciplina. El pastor no puede hacer eso. El pastor predica, se esfuerza, tiene su corazón del deseo de que usted cambie, se santifique, se purifique. Pero lo único que uno puede hacer es entregar la Biblia y luego arrodillarse a orar y que el Espíritu Santo trabaje para que voluntariamente usted cambie. Y si no cambia, empieza Dios a tratar con su vida. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, desafortunadamente, si no es así, dígame si no, usted que va de la iglesia va y viene. Va y viene. Y si no es porque le pasa algo malo o tiene miedo de algo, voy a ir a la iglesia. Porque, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se haga. Esto nos pasa a todos, hermano. Cuando Dios empieza a tratar con mi vida, Señor, sí, tengo que ponerme bien, tengo que orar más, tengo que leer más, tengo que estudiar más. Señor, tengo que sacar más tiempo. Sí, Señor. Y tenga mucho cuidado, tengo que tratar bien a mi esposa. Porque si no, mis oraciones tendrán estorbo delante de Dios. Cuando una persona es tratada, esa persona ha estado resistiendo a Dios. Y la razón por la cual se encuentra bajo esa corrección es porque está en contra de Dios. La disciplina es en una forma o en otra. Es siempre, hermanos, es universal a todos los que son salvos. Dios trata a como hijos. Aún la rama que da fruto es limpiada para que lleve más fruto. Un cristiano que está bien, pero Dios quiere que usted sea mejor. Por eso en Juan 15:2 dice la Biblia,
Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y estoy pensando, hermanos, que he estado orando para que el ministerio de esta iglesia, para que nuestra iglesia vaya a otro nivel de espiritualidad, de santidad, de poder, de influencia, de ayuda misionera, de extendernos a más países, a predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué le digo? Que para llegar a eso tenemos que experimentar un sufrimiento. Y para que este hombre llegue a otro nivel, tiene que experimentar un sufrimiento para quebrantar lo que está mal. Porque a las buenas a veces uno no lo puede entender. A veces no es que uno no quiera, sino a veces es que uno, como el mulo, como el caballo, no lo entiende. Entonces él te hará entender. A las buenas o a las malas te hará entender. Por eso hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia para entender el propósito de Dios. Cuando uno se niega a introducirse en las Escrituras y uno no entiende el plan que Dios tiene para nosotros, Dios tiene que experimentar sufrimiento para entenderlo, a las buenas o a las malas, pero te hará entender. Salmo 32:8. Te hará entender por el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mi Dios es un Dios universal, pero a la vez es un Dios personal. Ser cristiano es tener una comunión personal con el Dios de los cielos. Dice aquí la palabra de Dios, Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ahí está el trato, para que lleve más fruto. El principal pasaje de la Biblia que trata sobre la disciplina del Nuevo Testamento es ¿cuál? Y algunos ya lo saben. Hebreos capítulo 12. Y ahí el Señor nos enseña acerca de esto. Hebreos capítulo 12, luego de que habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su grandeza, la grandeza de la cruz, del sufrimiento de Cristo, Él empieza a hablar a los que creyeron en ese sacrificio, les llama hijos. Y en Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En la mente de Dios hay un combate. En la mente de todo cristiano hay un combate. Un cristiano bíblico, un cristiano entendido. Y el combate no es contra carne y sangre. Lea lo que dice: el combate es contra el pecado. De eso se trata esto, hermanos. Y yo se lo dije unas semanas atrás, es fácil. O usted está en uno de dos grupos. O está en contra del pecado, o está a favor del pecado. Y ahí se conocerá su naturaleza. El cristiano genuino siempre va a estar combatiendo contra el pecado. El cristiano, hermanos, no es un individuo perfecto. Es una persona pecadora que se ha arrepentido y ha puesto su fe en el sacrificio expiatorio vicario de Cristo, que Él, siendo muerto en la cruz, resucitado al tercer día, nos dio la salvación. Y de ahí en adelante, no es que Él sea impecable, sino que en ese día en adelante, ese cristiano le ha declarado la guerra al pecado. Eso es un cristiano, es una definición sencilla de lo que es un cristiano. Un cristiano, una persona que no es cristiana, el pecado es su amigo, es su pana, es su compañero. Ese es el pecado. Lo abraza, lo consiente, lo ama. Es como el que piensa que un león, cuando es pequeño, se parece a un gato y se encariña de él. Usted ha visto el meme por ahí, ¿no? Y empieza a amar ese gato, pensando que es gato, pero es un tigre. Y lo ama y lo empieza a alimentar, y luego cuando el tigre crece, se lo traga. Así es el pecado. Pero cuando alguien es salvo, al final de los días, un inconverso tiene su pecado, lo alimenta, lo ama, lo abraza, le da besitos. Pero al final de los días, ese pecado lo va a llevar al infierno por la eternidad. Al lloro y al crujir de dientes. Esas malas amistades, ¿dónde están? Ese alcohol, esa lujuria, esa inmundicia, ¿dónde quedaron?
eso hizo que usted fuera al infierno y allí será el lloro. Y él, como Abraham le dice a Lázaro, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y este es mal, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O por el contrario, Lázaro también males, pero ahora es desconsolado allí. Él le declaró la guerra al peor y más fuerte enemigo, al pecado. Y en una generación tan maligna, tan perversa, ser un cristiano normal lo ven como si fuéramos fanáticos. Pero es simplemente un cristianismo bíblico correcto. Dice aquí, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Combatiendo contra qué? ¿Está usted combatiendo contra el pecado? ¿O está combatiendo contra los que hablan de su pecado? Enfoque la guerra correcta, hermanos. El problema es su pecado, es nuestro pecado. Y dice el versículo 5, ¿y habéis ya olvidado la exhortación? Que como ¿a qué? Hijos. Se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una evidencia de que alguien es nacido de nuevo es que cuando no quiere obedecer a Dios, Dios lo disciplina, Dios lo trata. Cada vez que pasa eso en mi vida, yo le doy gracias a Dios, que un Dios soberano, el Dios del universo, sacó, imagínense, un momento para tratar con este individuo. Eso es algo hermoso, hermano. Y yo a la vez como pastor y veo cómo Dios trata a mis hermanos, yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Este hermano es salvo. Y ahí es cuando usted ve la enfermedad como una bendición. Ahí es cuando usted ve el castigo, el sufrimiento del hermano. Hay cristianos tan ignorantes de la Biblia. Y empiezan inclusive, hermano, no se puede orar por todos los enfermos. Si alguno es enfermo, ¿qué dice? Tráigalo al anciano. Ahí no dice que ore por él, no. Si hubiere cometido pecado, le son perdonados. ¿Ha leído? Claro, hermano. El problema del pecado es mucho. Porque algunos, y abro un paréntesis, hermano, de domingo a domingo estoy aquí en la iglesia para recibirlo en consejería, para ayudarle, hermano. Mire, hemos atendido casos de pecado en los creyentes. Y hermano, ¿cuándo se ha salido? ¿A cuántos se ha regado su problema a través del chisme? No, hermano. Se atiende su problema con la Biblia en la oficina y ya, se acabó. Pero a mí me da pesar ver a los hermanos batallando. Y ven al pastor como el enemigo. Es que el pastor me vas a regañar. Pues es bueno un regaño, hermanos. Es la palabra reprender. Es regañar, hermano. Esta es la palabra. Es mejor, hermanos. Mire, usted se la pasa recibiendo regaños cada semana o cada 15 días del médico. Pero sigue yendo y usted no se amarga contra el médico. Pero deje de comer tanto chicharrón, deje de comer esto y lo otro, y el médico regáñelo y no se tomó la medicina, y usted no le dice nada al médico. ¿Y por qué se amarga contra el pastor, hermano? Ahora, el médico lo regaña porque es malo. Él es su trabajo. Y él tiene una promesa de médico, pero realmente hay médicos, como algunos médicos, ya casi no hay, que de verdad parecían pastores. Lo llamaban a uno, venga, se tomó la medicina, parecían un papá. Ahorita ya, usted ve esos jóvenes ahí por Facebook y usted llega y ¿qué es lo que tiene? Y empiezan a digitar. ¿Y sabe dónde están? En Google. Qué tristeza esos médicos de hoy en día. Pero esos viejitos, a mí me gustan esos viejitos, ancianitos. Esos ya saben, no, mire, eso es esto, lo otro, y el examen, mire, deje de tomar café.
y le quitan todo lo bueno, el pan, los fritos, bájale el arroz, quítale la yuca. Gracias a Dios, pero... Y empiezan, hermano, y lo regañan a uno, pero en la parte espiritual usted va de mal en peor, de mal en peor, y no arregla las cosas con Dios. Pues me voy de la iglesia, hermano. No seas como el mulo, sin entendimiento. Usted, si el problema es espiritual, la solución es espiritual y tiene que llamar al experto en la parte espiritual. Y no falta el que se va a poner el brujo. No, hermano. Necesita usted la ayuda de Dios. El principal pasaje de la Biblia es este, y da testimonio sobre la necesidad que todos los que son hijos reciban disciplina. ¿Lo ve claro? Azota, dice el versículo 5, y habéis ya olvidado Hebreos 12:5, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora entiende por qué le ha ido mal, por qué Dios le ama, por qué Dios le disciplina. Si ve el sufrimiento, ¿qué pensó? ¿Que después de tantos años iba a salirle bien todo? No, hay un Dios soberano que dice, pondré mis ojos sobre ti, te haré entender. Y dice, y azota. ¿Cuántos han recibido azotes del Señor? ¡Qué bendición! Los que no han recibido azotes del Señor, preocúpese con toda preocupación, porque para usted va el segundo punto, la retribución. Para mí es mejor la disciplina. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Ay, que me discipline Dios! No. ¡Claro que sí! La necesitamos cada día. Inclusive en la gran comisión, el que dice, id a hacer disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, ¡qué peligro, hermanos! Versículo 7, Romanos 12, ya terminando esta mañana. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y aquí hay una enseñanza para los padres. Es totalmente natural, normal en la mente de Dios que todo padre discipline, azote con vara a sus hijos. Si usted no lo hace, una o dos, o no lo sabía, o dos, usted no es el padre de esos hijos. Sus hijos son recogidos, es lo que dice aquí, el versículo 8. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido, otra vez lo enfatiza, de la cual todos, ¿quiénes? Todos, ¿qué? Todos los hijos han sido participantes. Entonces sois bastardo. Qué palabra tan fuerte, ¿no? ¿Qué es un bastardo? Usted va por la calle y ahí hay un niño, como si fuera una cosa. ¡Ay! Me encontré un niño. Vamos, párese ahí. Y de ahora en adelante, ese es su hijo. Usted no tuvo dolores de parto, un bastardo. Lo recogió. No es legítimo. No, mire, por más que usted quiera amar a ese niño, con el amor de Dios se puede hacer. Pero por más que usted quiera, mamá, usted no lo va a amar como su propio hijo que dio a luz, que lo tuvo en el vientre. ¿Me entiende? Así es Dios. Dios no va a amar de tal manera, de esta manera, que disciplina, que se preocupe por sus hijos, porque no han sido engendrados por Él. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados, la regeneración, nacimiento nuevo. Es lo que está diciendo aquí. Sos bastardos. Mire lo que dice aquí el versículo. Dice en el versículo número 10, Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días, a nuestros padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Recuerda? La ortiga. No sé cuántos. A mí no me dio una ortiga, pero sí vi a unos amigos que llegaban todos con roncha. ¿Y qué le pasó? Me dieron con ortiga. Bien hecho, hermano. Bien hecho. El cable de la plancha, ¿de acuerdo? El zapato. La mamá tiene más puntería que... ¡Pah! Las patadas, los puños, los coscorrones.
el machete. ¿A cuánto les dieron con machete? Por el plan. No quiero hacer sentir mal a mis padres. Pero nos dieron, ¿recuerda? Como ellos querían. Pero o sea, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso. Recuerda que la disciplina es provechosa. Es de bendición, es de ayuda. Este es nuestro Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que no quiere que seamos destruidos. Hay disciplina. Hay castigo por nuestro pecado, aun siendo cristianos. No hay condenación, pero sí hay castigo, mientras que vivamos aquí. Y dice aquí, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Sabe por qué quiere que usted y yo, sabe por qué Dios quiere que usted y yo participemos de su santidad? Porque en la santidad está la bendición. Donde muchos en las falsas doctrinas están buscando la bendición y quieren que el pastor saque una varita mágica, y por eso les ponen las manos en la cabeza y por eso se caen y parecen culebras y todo eso ahí revolcándose, y ellos salen y su vida igual y peor. Entonces van a otra iglesia y luego cambian a eso por el brujo, luego se va a poner donde el cura para que le rocee agüita y esto, y a ver, la bendición, pastor. Nada de eso sirve, hermano. Nada de eso sirve. Pastor, óreme. Yo le oro, hermano, pero si usted sigue fornicando, yo oro, claro, Señor, te pido que se arrepienta o que lo mates. Amén. La idea es que sea bendecido. Y la Biblia dice que el morir es ganancia, o sea que es una bendición. Lea la Biblia, hermanos, a que no se enoje. Así de sencillo es. Estamos hablando, porque ya se terminó el tiempo, pero parte de la disciplina es la muerte. O mire cómo pasó en Hechos 5, Ananías y Zafira. Aquí mismo en 1 Corintios 11, Dios mató a los corintios. Recuerde 1 Juan, el pecado de muerte por el cual Juan dice que no pida. ¿Son pecados de muerte cuáles? ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Hay pecados capitales, veniales. No somos católicos, somos bautistas. Simplemente el pecado de muerte es el pecado que no se quiere arrepentir, el pecado que no se quiere dejar. Y a mí se me hace que Dios va a empezar a tratar eso con nuestra iglesia. Y no importa que usted se vaya, se esconda, aunque pero amenazas. No, hermano, lo que queremos es que usted participe de la santidad. Hermano, terminamos con esto. ¿Cuál es el problema de andar en santidad? Dígame. ¿Cuál es el problema? Pablo dice, ¿qué fruto teníais con el pecado? ¿Qué fruto bueno hay? ¿Qué saca? Entonces, ¿por qué no vivir una vida santa para Dios? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta cosa? Hermano, arregla las cosas con Dios. ¿Será que Dios no quiere perdonarlo? Claro, dice, yo soy el que perdono, yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que perdono sus pecados. ¿No dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Yo no entiendo por qué el cristiano no quiere vivir agradando a Dios. Si Él es tan bueno, si Él dio a su Hijo, ¿por qué no alejarse del pecado? Hágase esa pregunta. ¿Por qué no alejarse del pecado? Si ahí está la clave. Muchos quieren la bendición que Dios le dio a José en el Antiguo Testamento, Génesis 39, pero no quieren la vida santa que vivió José. Muchos quieren la prosperidad de Daniel, pero no quieren la convicción de Daniel que propuso en su corazón no contaminarse. De eso se trata esto, el castigo por el pecado. Algunos entendieron por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Algunos entendieron cuál es la solución. ¿Por qué no venir a Dios? Terminemos con el Salmo 32 pensando en esto. Salmo 32, versículo 5. Es el texto que estábamos estudiando. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a mis transgresiones, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y terminemos con 8 y 9. Te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, no necesitamos llegar a ser sujetados con cabestro, con disciplina, con castigo o con freno, cuando usted voluntariamente puede venir a Dios y decir: Señor, me has hablado nuevamente y hoy quiero voluntariamente y humildemente venir ante ti a arreglar mis problemas contigo. Señor, gracias por tu palabra. Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Busque un lugar y doble sus rodillas. Hermano querido, por amor, con cariño, con ternura, quisiera tratar de decirle: hermano, no seáis como el caballo, no seáis como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a Él. ¿Por qué no venir a Dios? Decir: Señor, aquí estoy, ayúdame a seguir creciendo, avanzando. Señor, siempre pasa lo mismo. Siempre tú me tratas con amor, yo vuelvo, me bendices, me prosperas, me ayudas, respondes mis oraciones y otra vez tiendo a desviarme, a olvidarme, a desanimarme. Y vuelve tú, me castigas, me disciplinas. Señor, ¿por qué no tener una vida hoy en adelante consciente, consistente, perdurable? Una vida de firmeza. Señor, ayuda a tu iglesia. Tu palabra ha sido predicada, pero la verdad eres tú el que das el crecimiento. Que tu palabra corra y sea glorificada, que produzca fruto en el corazón de todos. Que aprendamos no solamente, Señor, estas verdades, sino que aprendamos a caminar solos en ese camino agradable de santidad. Gracias por la iglesia. Bendice cada hermano y hermana a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.